Bueno, vamos a adentrarnos en un tema verdaderamente fascinante. Hoy en día, el horror cósmico es literalmente un gigante en la literatura, el cine, el arte. Y claro, en cuanto hablamos de mitologías aterradoras, el nombre de H. P. Lovecraft salta al instante. Automáticamente nos vienen a la mente esos dioses arcanos durmiendo bajo océanos oscuros. Y sí, el imaginario de Cthulhu es súper conocido a nivel mundial. Pero aquí viene lo interesante. Existe un mito muy persistente, pero bastante inexacto. Hablo de esa idea del genio solitario, atormentado, ahí aislado en su estudio, creando universos complejísimos de la nada absoluta. Pues bien, en este análisis vamos a desmontar esa idea por completo. Vamos a explorar, paso a paso, cuál es la verdadera arquitectura literaria que sostiene todo este panteón de sombras. Y es que la gran pregunta que le da la vuelta a todo lo que nos han enseñado es precisamente esta. ¿Y si Lovecraft no estuviera solo? Resulta que la historia oficial a menudo pasa por alto un detalle que sinceramente lo cambia todo. Porque sin una complejísima red secreta de aliados y colaboradores, todo este enorme universo de horror cósmico habría muerto en la más absoluta nada. Es un hecho. Esta mitología se habría quedado enterrada en el anonimato y la pobreza junto a su principal creador, allá por 1937. Así que toca mirar un poco más allá de la figura principal y descubrir a esos verdaderos arquitectos que en la sombra compartían y daban forma a deidades prohibidas. Para entender esto bien, el punto clave es ver cómo operaba realmente esta especie de hermandad. No nos imaginemos una editorial súper formal, ni un club de la alta sociedad, reuniéndose en salones victorianos a debatir, para nada. Fue, en su esencia más pura, un movimiento que vivía en el correo, un movimiento epistolar. Estamos hablando de un intercambio continuo de más de 100.000 cartas, 100.000 documentos donde estos autores, que en su mayoría estaban aislados en sus respectivas ciudades, conectaban sus mentes para intercambiar con total libertad monstruos, tramas y conceptos filosóficos loquísimos. Era básicamente una gigantesca mente colmena literaria funcionando a través de la fragilidad del servicio postal estadounidense de la época. Y esto nos muestra lo metidísimos que estaban en su propio mundo creativo. En toda esa intimidad de las cartas, Lovecraft casi nunca firmaba con su nombre civil. Usaba lo que podríamos llamar máscaras. Por ejemplo, a veces firmaba como HPL, que es simplemente una transcripción fonética de sus iniciales en inglés. Otras veces era el mismísimo Abdul al-Hazred, el creador ficticio y completamente desquiciado del temido Necronomicon, o incluso se montaban anagramas súper guturales como Luve Keraph. Pero cuidado, porque todo este juego de identidades no era solo por echarse unas risas. El uso constante de estos nombres y de mencionarse unos a otros en los relatos publicados tenía un objetivo clarísimo: fabricar una especie de aura de legitimidad académica. Al citarse entre ellos usando estos seudónimos esotéricos en sus historias, crearon la ilusión perfecta de que sus mitos estaban respaldados por eruditos reales y verdaderos expertos en lo oculto. Un movimiento brillante. Siguiendo con este análisis, veamos cómo se repartía el juego dentro de la red, porque aquí es donde todo se vuelve súper colaborativo y expansivo. Empecemos por Clark Ashton Smith, o como le llamaban de cariño en el grupo, Clark Ashton. Desde un punto de vista pedagógico, es fundamental entender que piezas que hoy damos por sentado en el universo de Lovecraft fueron en realidad creaciones exclusivas de Smith. Él fue quien se sacó de la manga a esa deidad perezosa y letal que es Zazowa. Él se imaginó el arcano libro de Avon, y él mismísimo creó el continente perdido de Hiperbórea. Vamos, que son aportaciones colosales. Sin ellas, este tapiz cósmico estaría, francamente, a medias. Y manteniendo este flujo de creatividad pura, nos topamos con gigantes literarios del calibre de Robert E. Howard, efectivamente el mismo creador del mítico Conan el Bárbaro. Es un ejercicio fascinante analizar cómo Howard consiguió meter todo este terror cósmico de lleno en el corazón de sus vibrantes historias de espada y brujería. O sea, en un mundo dominado por guerreros y magia primitiva, va Howard y planta horrores primigenios. Y no solo eso, sino que aportó su propio libro prohibido a esta biblioteca colaborativa, los Unaussprechlichen Kulten, o cultos innombrables. Fue una mezcla de géneros absolutamente magistral que le dio una dimensión todavía más épica y prehistórica a todos los mitos. Claro, esta expansión constante no paraba y siguió contagiando a otras mentes. Un ejemplo fundamental de esto es Frank Belknap Long. Su aporte es vital para comprender cómo maduró este círculo, destacando sobre todo su célebre obra Los perros de Tíndalos. Ojo con esta pieza, porque no es solo un relato aterrador sobre unas criaturas que te persiguen a través de los ángulos rectos del tiempo y el espacio, es un auténtico hito histórico. Estamos hablando de una de las primerísimas historias de los mitos de Cthulhu, escrita en su totalidad por alguien que no era el creador original. Con esto, Long demostró empíricamente que este universo compartido era lo suficientemente sólido como para que otros escritores entraran a habitarlo y a enriquecerlo.
Ahora bien, un análisis de este grupo quedaría bastante incompleto si no mencionamos que, la verdad, tenían un sentido del humor deliciosamente macabro. Pensemos en Robert Bloch. Era el miembro más joven de esta cofradía por correspondencia y el brillante futuro autor de la archiconocida novela Psicosis. Pues bien, en un alarde de camaradería literaria un tanto sádica, Bloch escribió un relato donde asesinaba, sin ningún tipo de piedad, a un personaje que era un calco evidente de Lovecraft. ¿Y qué hizo el maestro al leer esto? Pues devolverle el favor, por supuesto. Lovecraft metió a Bloch como personaje en otra historia suya a posterior solo para darle un final igual de espantoso. Es una anécdota fantástica que nos ilustra de maravilla el profundo vínculo personal y el buen rollo casi lúdico que mantenía unida a esta red intelectual. Pero, como suele pasar, toda esta magnífica estructura simbiótica estuvo a un paso de irse al traste irremediablemente. En el año 1937 ocurre el evento catalizador, la repentina muerte del líder y centro de gravedad del movimiento. Esta tragedia amenazó no solo con borrar su memoria, sino con mandar al olvido editorial más absoluto el trabajo colaborativo de toda una década. Y justo en este momento súper crítico es cuando entra en escena August Derleth, o el Conde Derleth, como le llamaban en las cartas. Viendo lo que se venía encima, Derleth tomó medidas drásticas y la monumental decisión de fundar la editorial Arkham House. Su único y férreo objetivo en ese momento era rescatar, recopilar y publicar una obra que, de otro modo, se habría perdido para siempre. Ahora, lo que hace que este rescate sea tan polémico, a la par que fascinante, son los métodos que se usaron. A ver, indiscutiblemente, a August Derleth le debemos poder tener estos textos entre las manos hoy en día. Sin embargo, su intervención póstuma enfadó bastante a los puristas y académicos. Para empezar, él fue el responsable directo de inventarse el famoso término mitos de Cthulhu, una etiqueta súper comercial que el autor original jamás usó, ya que prefería nombres más esquivos como el ciclo de Arkham o la excéntrica Yoxozotería. Pero Derleth fue mucho más allá al editar. Intentó poner orden en el caos de estos relatos imponiendo una moralidad tradicional, es decir, una lucha binaria entre el bien y el mal. Y además se puso a clasificar a estas insondables deidades alienígenas usando los elementos clásicos: tierra, aire, fuego y agua. Unos cambios verdaderamente críticos porque alteraron y rompieron drásticamente con la filosofía central de la obra original, esa aterradora e inmensa indiferencia cósmica hacia nuestra minúscula existencia humana. A pesar de estas profundas diferencias filosóficas que vinieron después, el triunfo absoluto y duradero de esta red fue la creación conjunta de una enorme biblioteca ficticia. Contamos, lógicamente, con el mítico Necronomicon, que funciona como el ancla principal de todo esto. Pero es que a su lado se asienta con el mismo peso el Grimorio de Vermis Mysterios, que fue una aportación inteligentísima de Robert Bloch, y los crípticos fragmentos de Celaeno que metió el propio Derleth. ¿Y dónde radicó la genialidad de esta estrategia? Pues en que todos se pasaban la vida referenciando los libros falsos de los demás en sus propias historias. Entrelazaron una red de citas tan densa, tan coherente y con una pinta tan rigurosa que muchísimos lectores de la época se creyeron de verdad que estos textos oscuros y ancestrales existían y que estaban acumulando polvo en los sótanos de bibliotecas universitarias reales. Y así es como este peculiar grupo, que durante sus esporádicas y animadas reuniones físicas en Nueva York se autodenominaba el Calem Club, logró un impacto literario verdaderamente sin precedentes. Cogieron relatos incipientes que nacían en las páginas de papel barato de las revistas pulp de los años 20 y 30 y a base de colaborar incansablemente los elevaron hasta forjar el cimiento absoluto del horror moderno. Esta mitología, compartida y expandida, allanó directamente el camino para inspirar a genios contemporáneos indiscutibles como Stephen King y Neil Gaiman. Al final, la inmensa lección que nos hereda el círculo de Lovecraft está clarísima. Para que una pesadilla sobreviva al paso del tiempo, necesita ser compartida. Y con esta profunda reflexión llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Nos queda plantearnos esa gran incógnita final: ¿cómo sobrevive al abismo una pesadilla compartida? Resulta paradójico, pero el verdadero y duradero error cósmico encontró su supervivencia en la luz de la camaradería, en los ecos que resonaron en otros escritores que decidieron valientemente hacer suya esa vasta oscuridad. Confiamos en que este recorrido por los entresijos de esta hermandad epistolar haya resultado súper interesante y haya aportado una nueva perspectiva. Para quienes sientan el deseo de seguir explorando los fascinantes recovecos, secretos y abismos literarios de la historia, la invitación a suscribirse a este espacio queda, por supuesto, más que abierta. Sigamos descubriendo, siempre con espíritu crítico, todo aquello que se esconde detrás de las sombras del conocimiento establecido.